Soy Sofía Gravide, estamos acá en el local de La Clo, en una básica en la ciudad de Quilmes, bien en el centro de Quilmes. Yo soy estudiante de Sociología. ¿Cuántos años tenés, Sofía? 21, para cumplir 22. Estoy cursando casi el tercer año de la carrera, casi empezando el tercer año, con las últimas materias de segundo. Y bueno, y estamos acá. Podría decir que soy no me gusta mucho el título de referente, no referente, porque creo que todos somos referentes, por lo menos acá, pero bueno, yo soy la que tiene la llave y soy la encargada de abrir, cerrar, de estar como a disposición del local, por eso me tienen acá también. Bueno, te conocimos el año pasado en una actividad de la Sociedad de Fomento de acá de Bernal. ¿Querés contarnos qué estaban haciendo con Mara en esa ocasión? Estaban dando un taller. Sí, nosotros estábamos dando un taller a la Sociedad de Fomento Bernal Sud, que está bien en el centro de lo que sería el límite entre lo que es Bernal y Quilmes, y estábamos dando un taller sobre comunicación popular, que se basaba en cuatro ejes temáticos principalmente, que lo que buscábamos era instruir a futuros comunicadores populares, no sociales, obviamente desde una perspectiva de acción, de militancia, para volver a empoderarlos con la palabra, que era ese, principalmente el vehículo, era ayudar a quien tuviera ganas de tener una radio popular, de tener una revista de tirada corta, una revista popular, pudiera tener las herramientas, tanto teóricas como prácticas, a la hora de realizar esa actividad. Claro. Que en realidad era uno de los principales motores de lo que era el AFCA, que quería eso, de pluralizar la palabra, darle palabra a los que no tenían voz, enseñar también a escribir, a hablar con propiedad. Eso creo que fue el principal objetivo de los talleres. Claro, vos decías que tenían 4 módulos. 4 módulos, eran 4 talleres distintos, no se hicieron todos en la Sociedad de Fomento. Ajá. El que se hizo en la Sociedad de Fomento estaba más que nada puntualizado a lo que era la comunicación en sí, la comunicación no como un bien mercantil, sino como un derecho. Y bueno, y ahí presentamos distintos tipos de comunicación para diferenciar lo que era la comunicación que proponían quizás los medios hegemónicos o que propone el mismo capital, y la comunicación como la entendíamos nosotros, como un derecho de palabra. Los otros tres se dieron uno en una radio popular, no recuerdo bien el nombre de la radio, sí que sé que fue en una radio porque el que lo dio era un comunicador que daba un programa en esa radio, entonces como que instruyó a esa práctica. Como digo, fue más dinámico, no fue tan teórico, capaz el de la Sociedad de Fomento fue un poco más teórico, como fueron los que se dieron en la facultad. Quilmes, en la UNCI. ¿Y en la UNCI de qué se dieron? En la UNCI, sí, era un eje mucho más teórico, hablamos sobre lo que era la palabra, sobre Freire y la cultura del silencio, fue un poco más denso en lo que se refería a bagaje teórico, no tuvo tanta actividad práctica, si bien todos los talleres fueron pensados para tener una parte práctica y una parte teórica. La parte práctica que se dio en la UNCI fue cómo organizar una asociación civil, los pasos, como para dar el primer paso para crear estos medios de comunicación popular. Entendí. ¿Y cómo es? ¿Había un sector del AFCA que trabajaba con capacitación comunitaria? ¿O era el área de proyectos especiales? ¿Cómo vienen estos talleres? ¿Cómo se organizaban desde el AFCA? Nosotros teníamos un compañero... Yo sé que territorialmente esto pertenecía a lo que se llamaba AFCA Sur. Sí. Trabajaban como por seccionales, ¿no? Sí, aprovechando estas seccionales de AFCA Sur, llegaban acá nosotros, Marita, Lía, que fue la otra chica que dio el taller, todos estamos cursando carreras humanísticas, que tenemos un manejo ya en carreras avanzadas. Mara se recibió en letras, ya es licenciada. Bueno, yo estoy estudiando, y Lía también ya casi está terminando la licenciatura en arte. Y llegaban acá mediante, como dijimos anteriormente, por la sección del AFCA Sur, y ahí hacían como contacto con los que estaban más capacitados para dar estos talleres, y ahí los íbamos armando, llevaban los módulos también de AFCA,
que eran como si fuese una guía o un tutor de los temas que se tenían que tratar, y a partir de eso, bueno, cada tallerista lo armaba como quería. Mara creo que había armado un power que yo había ido de asistente, no de asistente, sino que de tallerista acompañando, no había armado el power, yo di el de la UNCI y sí, había armado mi power, mi presentación con mis papers, pero todo eso a base del tutor que nos daban desde la seccional sur del AFCA. Del AFCA, que en este caso era Pedro. Que en este caso era Pedro, que dio la casualidad, Pedro Gómez, que justo dio la casualidad que tenía vínculo directo con nosotras, porque militamos todos en Quilmes. Y bueno, y ahí se hizo, aprovechando bueno, la formación nuestra, más el material y eso, que sí lo distinto de este taller fue que los lugares donde se impartieron los conseguimos nosotros, los propios talleristas, porque la idea era así que tuviera una extensión y por eso la diversidad de lugares, desde la UNCI hasta una sociedad de fomento. No partían de un mapa del AFCA. No partían de un mapa del AFCA. La idea era que sea plural, que abarque los lugares más heterogéneos, no que se centraran nada más en la universidad, sino que tuviera anclaje territorial. Si bien obviamente la universidad es un territorio y por eso uno se dio ahí, se buscaba también otro tipo de lugares quizás no tan vinculados o tan emparentados con lo que es la comunicación, porque la sociedad de fomento, si bien es un centro donde hay reunión de vecinos, donde había talleres de cine de los combatientes, hay una radio popular, no era un lugar icónico de la comunicación. Inclusive la gente que concurrió a ese taller no eran estudiantes de comunicación, que fue lo distinto que sí ocurrió en la UNCI, por ejemplo. Claro. Eso fue lo que me llamó poderosamente la atención, que fue el grupo de gente que se dio, ¿no?, en esta capacitación en Bernal, en la sociedad de fomento, porque había gente de radios comunitarias de Avellaneda, sí, había gente de Ellas Hacen, de Solano, ¿no? Sí, un abanico muy heterogéneo. ¿Por qué no me mencionas un poquito los representantes, ¿no?, de estos medios populares? Sí, justo el de Wilde, que tenía una sociedad de fomento, que tenía una radio comunitaria que se llama Integración Sud, que es de Wilde, justo en el límite en lo que sería Bernal, Quilmes y Avellaneda. Sí. El primer taller que fue el que dio Mara, que fue el primero de la batería que hubo, ese taller, después él siguió todos los talleres y fue a todos y terminó, que el mío era el último, armando y viendo lo que necesitaba para tener una asociación civil o algo así, que en realidad fue muy loable porque nos buscó, porque nosotros publicábamos... ¿Fueron los objetivos? Fue el objetivo, fue el ícono del caso bien sucedido. Sí, del tipo ideal, podríamos decir. El caso ideal del alumno, porque estos talleres se informaban se divulgaban mediante obviamente las radios, el chico que dio en radio, y por Facebook no tenía una difusión masiva y él buscó y fue el tipo ideal, como dijimos. Después, sí, las de Ellas, que estaba muy vinculada con el tema de volver a la palabra. Las de Ellas Hacen, perdón, yo uso las de Ellas Hacen. La muletilla de Ellas, que tenían uno de sus ejes, era la comunicación dentro del mismo taller, sí. Y de romper con ese sentido común de lo que era la comunicación y eso hacía parte de su taller, de su curso, y muchas chicas interesadas, señoras más que chicas, interesadas con el tema de la comunicación, de poder escribir gacetillas, de poder comunicarse capaz con medios, entonces se acercaron al taller también. Que sí, fue... eso me llamó mucho la atención. Y querían aprender a redactar gacetillas de sus actividades. Tipo, real punto. Tipo, estamos haciendo una serie de cosas, queremos darlas a conocer. Sí, era... ¿Cómo hacemos? Entonces, ya poder preparar un material así, y aparte era muy lindo ver la necesidad concreta. No, había necesidad, se sentía en ese ambiente que había una necesidad de comunicación y de comunicarse y de poder utilizar la palabra y poder expresar, y muchas veces viéndose en una relación desigual, porque esa señora que quería, yo recuerdo que con Mara nos sentamos con ella y redactamos juntos lo que era la gacetilla, que era el ejemplo práctico,
tenía muchas ganas muchas ganas de decir, de gritar, de hablar, de comunicarse, y si no hubiera existido este taller, si no hubiera existido este lugar, quizás no hubiera tenido la herramienta para poder expresarse de esa manera, y fue, como dijimos antes, por decisión propia acercarse a profundizar sobre el tema que capaz habían hablado. Entonces estaba la gente de excombatientes. Y la gente de excombatientes. La gente de la radio propiamente de acá, que uno de los socios es uno de los excombatientes. Claro. Estaba la gente de Ellas Hacen. ¿Quién más estaba? Estaba el señor de la radio comunitaria. Perdón, ¿de Ellas Hacen de dónde? Ellas Hacen Solano. De Solano. La señora vivía en Solano y las clases las tomaba acá en la UNCI. ¿Quiénes más estaban? Este señor de la radio comunitaria, pero de radio comunitaria que era de Avellaneda. De Avellaneda, de Wilden, del límite entre, no era del territorio quilmeño, sino que era... Porque él y una señora, ¿no? Los dos tenían un... Los dos estaban juntos y estaban... Sí, me acuerdo que su preocupación también era cómo llegar a la gente, porque me acuerdo que cuando estábamos hablando sobre lo que era la comunicación, de lo que era capaz la puja entre lo comercial y lo comunitario, entre el interés, y él estaba bastante angustiado porque decía que no llegaba, que era muy poca la tirada que tenían y estaban como angustiados con eso, y que fue el tipo ideal después que vino y siguió con nosotros toda la extensión de los talleres. Después estaban los excombatientes, que si bien uno era miembro de la radio comunitaria que tiene sede en esa sociedad de fomento, había otro que no y que... ¿Cómo se llama esa radio de ahí? Paraíso. Radio Paraíso. No me acuerdo la sintonía ni el número. Y sí, lo que recuerdo era que había un señor que hacían compilados de cine cortos, que no eran de la radio propiamente dicho, que era un excombatiente, que tenían como un ciclo de cine, de cortos, que ellos propios se autogestionaban, que no tenían apoyo, eso sí estaban como a pulmón, porque la radio esta sí tenía apoyo del AFCA, sí había conseguido por Fomeca los aparatos, la sintonía, tenían, no sé si vos llegaste a entrar, sí, estaba muy bien armada, estaba sí. muy bien armada, y sí ya tenían un contacto con lo que era esta postura del AFCA de pluralizar la palabra. Claro, ¿sabes qué me llama mucho la atención, Sofía? Que el AFCA no trabajase a partir de los mapas culturales que el propio Estado tenía, ¿no? Aparentemente, porque no trabajaron a partir del ARGENMAP, por ejemplo. No. No, el ARGENMAP es una herramienta genial que tenemos organizada desde el Estado Nacional, que podés entrar con los diversos indicadores y te aparecen en la provincia que vos elijas, todos los datos del censo cultural. Sí, no. Entonces, por ejemplo, entras en el ARGENMAP y tenés localizadas todas las radios comunitarias de la zona, o por lo menos las que están hasta ese momento, ¿no? Que se dejó de actualizar en el fin de 2014. ¿No? Pero sí. el AFCA no trabajaba con eso, prefería contar con los contactos que cada cuadro tenía ya con su... Sí, con porque su base. Esa era la vía de... Me interesa pensar cómo... La vía era mucho más territorial, ¿no? Era mucho más con anclaje territorial. Directamente con los actores en territorio. Directamente con el actor. Los casos que conocen, en dónde están militando, quiénes pueden venir, los contactos así directos. Claro, sí, y también, como digo, la difusión fue así también, fue mucho a pulmón y fue más, como dijimos, más de actor, más de anclaje propio, no se utilizó un intermediario éramos nosotros que buscamos la sociedad, pedimos las aulas de la UNCI, pero todo articulado por nosotros. No sé cómo se manejarán en otro territorio o con otra sección del AFCA. Quizás sí, ahí utilizarán lo que es un intermediario para hacer los mapeos. No, acá por lo menos en esta sección fue así. El referente era Pedro y lo manejó así. Sí, acá fue así. Bueno. Que la idea también era también poder hacerlo mucho más coloquial, priorizar quizás el lazo, porque después terminamos tomando los teléfonos de las personas que concurrieron, siguiendo un monitoreo más personalizado. Claro. ¿Qué otros casos me podés mencionar de aplicaciones del Fomeca en la región? Porque vos me decís que conocés este apoyo que tuvo la gente. No, puntualmente en la zona de acá de Quilmes, sí.
el caso emblemático es este de Fomeca, por lo menos en lo que es el territorio que yo estoy trabajando. Vos estás trabajando. Sí, que ellos mismos nos comentaron cuando nosotros llegamos, cuando nos mostraron todos los aparatos que lo habían gestionado por Fomeca, que era ese el vehículo principal, que era acceder a los materiales y a los equipos que son bastante costosos, y también a tener la disponibilidad de las radiofrecuencias. Claro, exacto. Y que tenían, ellos comentaban que tenían, a partir de este apoyo que tuvieron, de esta iniciativa, tenían como una tirada mucho más grande de, no sé cómo se dice en radio, pero de Sí, expansión, un alcance mucho más. Sí, yo me acuerdo que ellos también hablaban bastante de eso, de que se preocupaban de que el vecino que tenían más cercano de repente era el que era más difícil de Sí. conquistar, ¿no? Que se preocupaban mucho por generar estos vínculos bien en el propio barrio. Y ¿no? que Entonces, estaban... tenemos una radio y el propio vecino acá de la esquina no me escucha. Digamos, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿No? Ellos estaban preocupados por hacer esa clase de... Sí, y recuerdo que estaban como... no, sí, está medio lavado. Pero no lo que los angustiaba, pero sí, estaban como muy tristes por el hecho de que se había perdido el lazo comunitario, el lazo. Bueno, general, eso fue un decía, reclamo general. fue un reclamo general y del propio presidente de la Sociedad de Fomento, que decía, esa Sociedad de Fomento tiene casi 70 años en el Y barrio. las cosas que se hicieron, ¿no? Sí, no, y además en ese momento él estaba reclamando porque, por ejemplo, yo tenía una canchita que era un re espacio para los chicos del barrio, y él decía, no viene nadie a jugar, o no viene nadie a ayudarme a arreglar el piso, o a las clases de fútbol, o el vecino que está enfrente ni sabe que existe esta sociedad. Entonces era como eso, cómo volver a ese lazo, quizás mucho más, no tan orgánico, sino mucho más de comunidad, de espacio, de barrio directo, que lo habían perdido. Y era lo que decían, el vecino, inclusive yo como vecina de Bernal, no sabía que existía esa radio. Y no por un desinterés entre los vínculos con mis vecinos, sino porque la verdad que hay una restricción entre lo que es la información y lo que es el acceso. Cuando sintonizás una radio, cuando vas a escuchar, no terminás, por inercia, terminás escuchando lo que te venden los grandes centros comerciales. Es difícil a veces volcarse a estos polos comunitarios, estas radios comunitarias, sin tener la idea previa de que te querés informar sobre eso. Es como que uno va con una dinámica y con una, no sé, con una me vienen muchas palabras medio complicadas, pero como que uno está realienado a eso y consume lo que el mercado te dice de consumir. Entonces, para empezar a consumir otro tipo de comunicación, te lo tenés que plantear como un